bendiga a cada persona que se conecta para escuchar la palabra del Señor. Hoy tenemos una palabra bien especial y bajo el pacto de la sangre preciosa de Cristo, esta palabra edificará tu vida, será sembrada en tu corazón y dará cosecha abundante en el nombre poderoso de Jesucristo. Nada podrá arrancarla y por el Espíritu de Dios, la revelación de lo alto viene a tu espíritu, a tu mente, a tu corazón para glorificarse en tu vida y hacer maravillas. Así es que en el nombre de Jesús bendigo a cada persona que nos esté escuchando y las que nos van a escuchar después. Que Dios sea manifestándose, que Dios sea obrando, que Dios sea glorificándose en una forma poderosa, llenando tu vida con su gracia, con su poder, con su magnificencia. Y que Dios obre maravillosamente en tu ser y en tu casa. La palabra viene a nosotros para poder transformar, tocar, ministrar todo lo que está a nuestro alrededor. Bendiciones, preciosa pastora Emanuela. Aleluya, santo es el Señor. No hay nada mejor que un corazón dispuesto para recibir la palabra del Señor. Se los aseguro. Eso hace la gran diferencia. La gente a veces dice, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Si yo escuché la palabra y el predicador dijo que hiciéramos esto, que habláramos, declaráramos esto y nada sucede. Pero hay un requisito muy importante, es poner el corazón. Es poner el corazón. Es de verdad decirle al Señor, aquí está mi corazón, Señor, como plantío tuyo, Señor, para que tú siembres esa palabra para que dé fruto. Si no hay un corazón dispuesto, puede sonar muy linda la palabra. Y yo he escuchado, sí, qué bonita la palabra, pero no hace efecto, realmente no hace efecto. Es ahí la diferencia entre lo que es de verdad, poner uno su corazón dispuesto como una tierra fértil en donde la semilla de la palabra caiga y empiece a fructificar, se arraigue en lo más profundo de tu corazón. Por eso a veces yo le digo a la gente, escuche un mensaje que usted cree, que usted le parece, que usted siente que esa palabra es para usted. Escúchelo varias veces. No lo escuche solo una vez. Escúchelo varias veces hasta que esa palabra haya penetrado en lo más profundo de su ser para que dé fruto abundante. Y hoy precisamente vamos a hablar del poder de la palabra. Es tremendo cuando nosotros podemos entender que lo que sale por nuestra boca puede ser una bendición o puede ser una maldición. La ciencia lo ha comprobado. Puedes buscar los videos en YouTube. Hay un científico tremendo que hizo un experimento con agua y puso a congelar agua y a una parte en dos recipientes. El que estaba en un recipiente todos los días le decían palabras feas, lo maldecían esa agua, y al otro que estaba en otro recipiente le hablaban palabras bonitas, le hablaban palabras de bendición. Cuando después examinaron en un microscopio los cristales, era hermoso los cristales de el recipiente al que se le había hablado palabras bonitas a esa agua, y el otro tenía unos cristales deformados con figuras feas, con figuras horribles. Entonces te digo, es tan importante poder entender que lo que nosotros llamamos palabras puede ser un arma poderosa para poder arrancar, arruinar y destruir todo aquello que no sea de Dios. Pero de la misma manera también para poder arrancar, destruir y dañar todo aquello que ha sido edificado una vez en Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos, porque la palabra tiene poder creativo. La gente no piensa en eso, pero la palabra tiene poder creativo. Sí,
La palabra tiene poder creativo. Aquel hombre de autoridad que se acercó a Jesús y le dijo que su siervo estaba enfermo y le dice, solo di la palabra y mi siervo sanará, porque Jesús estaba lejos, no estaba en el mismo lugar y no le estaba diciendo a Jesús, mira, ven a mi casa porque mi siervo está enfermo, sino que le estaba diciendo, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Las palabras tienen poder. Otro ejemplo que te voy a dar. Mi abuela decía que el hablar palabras malas de alguien, hablar mal de alguien con palabras, es como si se tomara una gallina, se le quitaran todas las plumas y se tiraran. Y dice, trate de poner nuevamente las plumas en su lugar. No lo va a lograr nunca. Por eso las palabras tienen poder para bendecir, edificar o para destruir. A veces en medio de la ira, de la rabia, decimos cosas, tal vez que no son, que de momento las estamos sintiendo, pero que no son verdad, pero después de haberlas dicho, después de haber salido por nuestra boca, el impacto que ha causado en la otra persona es destructivo. Porque esa otra persona, esas palabras le retumbarán en su mente y Satanás se encargará de hacer que esas palabras cobren vida en su mente y en su ser. Por eso es que muchas veces debemos cuidar nuestras palabras para dirigirnos a los niños y a las personas. Cuando se le dice a un niño cosas terribles, ese niño, esa palabra tiene un efecto, tiene un poder para hacer que ese niño se convenza de lo que sea bien o de lo malo. Puede ser un niño muy inteligente, pero si continuamente escucha que no sirve, que es bruto, que es ignorante, que es un burro, va a terminar creyéndolo. Porque Satanás se encargará de usar esas palabras. Se encargará de usar esas palabras y voltearlas. ¿Qué fue lo que hizo Satanás cuando Eva le dijo que el Señor había dicho que del árbol no comería? Ella le dijo, y no lo tocaréis. Satanás usó esas mismas palabras y las tergiversó. Y puso énfasis en que la negación del Padre a que comieran de ese árbol tenía algo escondido. Era con doble intención, que ellos no pudieran aprender más o tener más conocimiento. Terrible eso. Vamos a mirar a través de la palabra, que traigo 3 versículos poderosos, muy poderosos. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículo 18, Jesús estaba hablando a las personas y les dice, versículo 18, capítulo 15 del Evangelio de Mateo, dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. O sea, terrible. Es lo que sale de adentro. Esas palabras que salen del corazón. Por eso tenemos que asegurarnos de tener un corazón santo, un corazón perfecto a la hora de orar, a la hora de ministrar. Siempre, pero específicamente, un corazón sano, un corazón recto, un corazón en donde es el trono donde está sentado el Señor. Será un corazón que siempre provocará palabras de bendición, palabras de fe, palabras de esperanza, palabras de sanidad, palabras de reino. De lo contrario,
Por eso dice, del corazón es engañoso y sale todo ese tipo de cosas. Sale todo ese tipo de cosas. Y por eso necesitamos tener un corazón contrito y humillado, un corazón puesto en el altar del Señor, un corazón que siempre vaya a la cruz y contemple el sacrificio de Jesús, un corazón lleno de abundancia de reino, abundancia de Jesús, abundancia de la palabra, en donde cada vez que tú vayas a hablar, siempre va a salir una palabra, porque déjame decirte que la palabra es como una espada. La palabra es como un dardo, una flecha disparada que da en el blanco, que busca un blanco. Y cuando decimos las palabras, ellas encuentran el blanco. Tremendo. Casi nunca o nunca yerran. Siempre dan en el blanco. Y si son palabras de destrucción, si son palabras que salen de un corazón lleno de envidia, lleno de chisme, lleno de contienda, lleno de odio, de resentimiento, airado, va a causar muchísimo, muchísimo daño. Y la palabra es tan poderosa que contamina. ¿Qué diremos cuando se reúnen a hablar del pastor, de los hijos, de su familia, del hermano, de la hermana, de tal ministerio, de la vecina, del hijo, del esposo, yo qué sé? Y eso contamina, eso daña, eso continúa. Las palabras son poderosas. Son poderosas y hoy te voy a mostrar lo poderosas que son las palabras. Mira lo que dice Jesús. Mira lo que dijo Jesús allí. Tremendo lo que dijo Jesús allí. No es, dice, todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Lo que sale de la boca, del corazón sale. Y voy a decirte algo, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Esto era en el principio. Y todas las cosas fueron hechas. Fueron hechas por Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio era el Verbo. En el principio era la palabra. Por eso te decía, la palabra tiene poder creativo. La palabra tiene poder creativo. En el principio era el Verbo. Y te voy a demostrar a través de Génesis capítulo 1. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios. Tremendo esto. Y dijo Dios, sea la luz. Sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana y un día, y sigue Dios creando todo lo que ha sido creado. Tremendo. Cuando Dios habló, cosas sucedieron. Lo que estaba desordenado empezó a tomar orden. Lo que estaba en oscuridad, en tinieblas, la luz llegó. Lo que estaba vacío empezó a llenarse. Tremendo. En el principio habló Dios. Y cuando yo leo que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y era con Dios y Él creó todas las cosas. Sin Él nada podía ser. Yo puedo entender que la palabra es poder. Y cuando hablo de la palabra, voy a decirte ahora mismo, yo no te hablo de las palabras de ningún libro, de ningún poema. Yo te quiero hablar de la palabra
por excelencia. La palabra por excelencia, que es Jesucristo. Que es Jesucristo. A veces se nos olvida y empezamos a leer un versículo tras otro y decimos, este versículo dice tal cosa, pero no nos damos cuenta que ese versículo tiene poder cuando podemos entender el principio de Cristo en ese versículo. Él es la palabra, Cristo es la palabra. La bendición viene a partir de que la palabra está en nuestro interior, de que Cristo está en nuestro interior y de que lo que sale de nuestra boca es Cristo mismo. De lo que sale de nuestra boca es bendición, porque Él es bendición. Lo que sale de nuestra boca, la palabra que sale de nuestra boca es autoridad, porque la palabra es poder y salvación para todo aquel que cree. ¿Y por qué dice que es poder y salvación? Porque es Cristo mismo en acción. Porque es Cristo mismo tocando vidas. Es Cristo mismo transformando. Es Cristo mismo provocando el nuevo nacimiento en cada persona. Las palabras tienen poder. Es maravilloso cuando podemos entender y podemos educar todos nuestros sentimientos y emociones sujetándolos al Espíritu Santo de Dios. Para que por nuestra boca salgan palabras que edifiquen. Si estás enojado, cierra tu boca, calla tu boca. No es momento de hablar, no es momento de decir nada. Porque ten la seguridad que vas a decir cosas que después te vas a arrepentir. Un corazón dañado es un corazón que provoca palabras de maldición. Ten por seguro que de tu boca van a salir palabras que contaminan, que dañan y que destruyen, porque tu corazón está dañado. Es tan importante. La gente que es chismosa, la gente que murmura, la gente que tiene envidia, la gente, va a hablar de la abundancia de su corazón. Las palabras que van a salir de su boca van a ser palabras de destrucción. Por eso debemos apegarnos a la palabra, Jesús mismo. Él es el autor y consumador de la fe. Y de mi corazón no va a salir fe si Cristo mismo no está allí. Cuando nos olvidemos de que simplemente son versículos bíblicos y entendamos que en ese versículo bíblico está impregnado la esencia de Jesús, está impregnada la esencia del Padre, la esencia del Espíritu Santo de Dios, entenderemos que daremos palabra para edificar, palabras con amor, palabras con bendición. Pero las palabras destruyen tremendamente, dañan la dignidad, la autoestima de una mujer que está oyendo continuamente de la boca de su familia, de sus hijos, de su esposo, insultos, menosprecio. Que no puede ni levantar la cabeza porque terminó creyéndose todo lo que decían de ella. Es tan importante que podamos tener una autoestima conforme a la palabra que es Cristo Jesús. Si entendiésemos eso, Dios mío, cambiaríamos nuestro léxico, cambiaríamos nuestras palabras. ¿Cuánto nos hace falta entender que la fe provoca milagros y provoca cosas en el mundo espiritual? Cuando confesamos la palabra, cuando confesamos a Cristo mismo en acción, en la circunstancia que se esté teniendo en ese momento. Es imposible. La fe viene ¿por qué? Por el oír ¿qué? La palabra. Por el oír a Jesús. Por el vivir en Jesús. Por el sentir, caminar en Él y por Él. A veces preguntamos y decimos, ¿qué puedo hacer en esta circunstancia? Y buscamos una consejería y buscamos que alguien nos ayude. Y se nos olvida decir, ¿y qué haría Jesús en esta circunstancia? Tendríamos la respuesta fácil. Tendríamos fácil la respuesta muchas veces. Si pudiésemos entender. Y si entendiésemos que esto es poder y salvación. Que la palabra es poder y salvación. Habría más milagros. Habría más señales. Habría más prodigios. Habría más gente tocada por la palabra. La dinamita, el poder de la palabra ministraría las vidas.
A veces me pregunto y digo yo, tremendo, cuando despotricamos o insultamos o ofendemos y todo eso, el efecto que causa, ¡pah!, rápido, instantáneo. Pero Dios, cuando decimos cosas bonitas, cuando bendecimos a otro, a veces no se ve el efecto. No se ve el efecto. ¿Y sabe por qué? Porque esa palabra no va ministrada conforme a la fe de quien es la palabra, Jesucristo mismo. Hay gente que dice, es que yo no creo en declarar, eso no es de Dios. Y yo digo, ¿cómo que no cree en declarar? ¿Y qué le parece que fue lo que declaró Elohim cuando creó el mundo? ¿Qué declaró? La palabra, sea la luz, y la luz fue hecha. Cuando creó todas las cosas, llamó a cada cosa, la llamó con palabras, con su boca, y fueron creadas. Eso es una declaración. Cuando yo profetizo, cuando yo hablo esta palabra, es una declaración que está firmada y sellada con la sangre de Cristo. Es una declaración. Si le diésemos la importancia que realmente tiene la palabra de Dios, yo le aseguro que el efecto sería poderoso. Poderoso. Pero muchas veces somos nosotros que nos falta la fe para enviar la palabra. La Biblia dice, llama las cosas que no son como si fuesen. Pero nosotros hacemos todo lo contrario. Y empezamos a llamar, pero ¿por qué? ¿Por qué está enfermo mi hijo? ¿Y por qué se enfermó el papá? ¿Y por qué se enfermó esto? Y vamos a seguir todos enfermos. Y aquí que nadie venga, que todos están enfermos, todos están apestados, se va a pegar a todo el mundo. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Empieza a llamar la sanidad del cielo. En esta casa hay sanidad del cielo. La sanidad del cielo te visita en este día, te visita en esta noche. La sanidad del cielo guarda a los que están sanos y sana a los que están enfermos. Pero no sabemos usar la palabra. La Biblia dice que la palabra es espada de dos filos. Es martillo que quebranta. Es fuego que consume. No sabemos usar la palabra. No sabemos usar la palabra. Sabemos que hay maldiciones generacionales, que hay maldiciones en nuestra vida. Pues la palabra es espada. Empieza a cortar esas maldiciones. Sino que te quedas simplemente a mirar lo que está sucediendo con tus hijos. Y dices, ay, es que en la familia de mi esposo había eso. En la familia mía había. Corta la maldición. Es que tienes un esposo con un corazón endurecido. Usa la palabra como martillo, pero no para darle a él, sino para que ese corazón sea quebrantado. Para que ese corazón sea quebrantado. Empieza a hablarle, no a él. Empieza a orar, empieza a lanzar la palabra y ella buscará dónde posarse. Y si estás orando por el corazón de tu esposo, se posará en el corazón de tu esposo. Lo que pasa es que a veces usamos la palabra como látigo, como fuete. Alguien está en depresión y le vamos y le decimos, vea, levántese, eso es pecado, arrepiéntase, mire, usted no puede estar así, usted tiene que comer, mire lo que dice la Biblia. Cuando esa persona lo único que necesita es alguien que le abrace, alguien que le hable bonito y alguien que escuche la circunstancia tal vez por la que está pasando. Pero tú estás usando la palabra para darle látigo, para darle... ¿Dónde está? La palabra no es para eso. Nadie puede matar al enemigo si no es diestro en el arma que lleva en su mano, en su corazón. Es imposible. Es imposible. ¿Cómo alguien va a ir a la guerra y se llevan un soldado para la guerra y ni siquiera sabe disparar? Nosotros tenemos la palabra y no sabemos usar la palabra. Están sucediendo cosas a nuestro alrededor, en nuestra casa.
Y no estamos hablando la palabra, no estamos declarando la palabra. Ella tiene poder creativo. Él es el verbo, en el principio era el verbo. Es más, voy a decirte algo. Él era la palabra y tuvo poder para encarnarse. La palabra viene a tu vida, a tu corazón, al corazón de ese hijo rebelde, de ese hijo terco. Métete a su habitación y declara la palabra en ese lugar. Sujeta la palabra ahí en esa habitación, en esa almohada, y ora y declara que la palabra es espíritu, dice la Biblia. Y el espíritu de las palabras que yo hablo, declarando que mi hijo es de Dios, que mi hijo tendrá un encuentro con Dios, que mi hijo será receptivo a la presencia del Señor, se dará. Profetizamos y declaramos y confesamos palabras muertas. Hay gente que dice que no se puede, que la confesión, que eso no, que es pecado, que eso no existe, que eso no es de Dios. ¿Cómo que no es de Dios? Yo confieso lo que creo. Yo confieso lo que creo. Y Jesús confesó siempre que todo lo que hacía, lo hacía por voluntad del Padre. Entonces confesemos la palabra. Ella tiene poder creativo. Habla, no importa si tu hijo está en la China, no importa si está en la oscuridad más oscura, las tinieblas más negras que haya. De allí lo puede sacar el espíritu de la palabra. Declárala, confiésala. ¿Sabe qué hacemos muchas veces? Reprendemos y reprendemos y reprendemos. Y echamos fuera demonios y reprendemos y reprendemos. Yo no estoy diciendo que sea malo. No. Pero la Biblia dice, una casa queda limpia y adornada, pero vacía. Hay que llenarla con la palabra. Así como arrancamos una semilla de Satanás, tenemos que sembrar la semilla del Señor y regarla para que dé fruto. No vemos resultados precisamente por eso. No vemos resultados precisamente por eso. No vemos resultados. Porque declaramos la palabra y ya eso, ahí que sea que usted cuando va a sembrar un jardín, usted tira la semilla. Pero usted está pendiente, usted riega esa semilla y usted sale, ay, ¿será que ya retoñó? ¿Será que ya le salieron hojitas? ¿Será que sí pegó en esa tierra? ¿Será que sí va a crecer? ¿Será que...? Pero estamos tan desesperados por la situación que se está viviendo en la casa y que no nos tomamos el tiempo. No nos tomamos el tiempo. Queremos un milagro express, ya. Ya, que yo diga, se ha hecho y se hizo. Tremendo eso. No funciona de esa manera. No funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Haz de cuenta que tú eres un sembrador, que la semilla es la palabra y empieza a hacer surcos en tu casa. Empieza a hacer surcos en tu casa y empieza a sembrar la semilla. Es más, te invito, métete a YouTube donde quieras y busca cómo es el proceso de sembrar el trigo desde principio al final. Y haz de cuenta que así mismo vas a sembrar la palabra del Señor en tu casa, la palabra del Señor en tu familia. Es necesario que puedas entender el poder que tiene la palabra, pero no te darás cuenta si no perseveras en declarar la palabra. En declarar la palabra. Cuando tú estás declarando la palabra con todo tu corazón, un corazón contrito y humillado, rendido al Señor, déjame decirte que tú estás diciendo, sea Cristo en este lugar, sea Cristo en esta casa, sea Cristo en esta familia, sea Cristo en el corazón de mi esposo, sea Cristo en el corazón de mis hijos. Cuando declaramos la palabra, ella tiene poder creativo. Ella tiene poder creativo. Al Señor le tomó 3 días resucitar. A ti puede que te tome 3 días. Y no te estoy hablando exactamente de 72 horas. No, específicamente. Pero habrá un tercer día para tu circunstancia. Habrá un tercer día para tu vida. Habrá un tercer día para la petición que estás llevando delante del trono de la gracia.
esa semilla retoñará si no la echas a perder, hablando palabras en contra. Porque muchas veces hacemos eso. Hoy oramos con fe y declaramos, sí, Señor, y tu palabra, y se cumplirá, y se hará, y en fin. Pasan 2 días y vemos que la situación no cambia y empezamos con el desánimo. Empezamos a declarar palabras negativas. Haz de cuenta que lo que sembraste lo destruiste. Y tienes que volver a sembrar de nuevo. Si entendiésemos el poder de la palabra, wow. Si entendiésemos que muchas veces ni siquiera, como te decía, necesitamos hacer una tremenda guerra espiritual, sino declarar la palabra, sentarte y declarar la palabra. La Biblia dice que eres embajador del cielo. La Biblia dice que eres rey sacerdote, que eres nación santa adquirida por Dios, que eres su especial tesoro, que eres pueblo escogido. Entonces, como yo soy rey sacerdote, oficio como sacerdote, entrego, sacrifico al Señor mi corazón, y después como rey entonces saco edictos en contra de las tinieblas, pero declaro mandatos firmados con la sangre del Cordero sobre mi casa, sobre mi familia, sobre absolutamente todo lo que me rodea. Aleluya. Que Dios nos ayude realmente. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a poder entender el poder de la palabra, a poder entender que no es de la manera que nosotros decimos o queremos. Es de la manera que Dios ha establecido. Es de la manera que Dios obra en nuestras vidas como nos ha enseñado. Dios bendiga su vida, Alexander. Dios bendiga su casa. Dios bendiga su ministerio. Dios bendiga su casa en el nombre de Jesús, su familia, todo cuanto tiene, sea bendecido en las manos del Señor. Declaro el espíritu de la palabra obrando en su vida. Declaro el espíritu de la palabra glorificándose en la vida de cada persona. En el nombre de Jesús, Matilde Beatriz, Dios sea contigo. El espíritu de la palabra penetre en tu hogar, penetre en tu familia, penetre en tu familia en el nombre poderoso de Jesús y en tu finanza. Y traiga vida, traiga vida, traiga vida, traiga orden a ese desorden, traiga luz a esa oscuridad y llene el vacío que hay en el nombre de Jesucristo. Ministerio María y Marta, Dios obre en sus vidas en el nombre de Jesús y fructifique el espíritu de la palabra en ese ministerio, glorificando el nombre poderoso del Señor en el nombre de Jesús. Dios sea con cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Luz María Arias, Dios obra en tu vida, mujer de Dios. Dios obra en tu vida, mujer de Dios. Dios obra en tu vida, mujer de Dios. Yo te veo en medio de la casa levantando tu mano, sacando tu dedo, el dedo de Dios, y declarando el espíritu de la palabra sobre las circunstancias de tu familia y de tu casa en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dios sea obrando y glorificando. Es necesario que podamos entender que la palabra no cae a tierra. La palabra no vuelve vacía. Ella hace aquello que ha sido enviada a hacer en el nombre de Jesús. Cuando nuestro corazón es puro, porque habrá abundancia de palabra. A veces ni siquiera sabemos qué orar. Ni siquiera sabemos qué orar. Pero si nuestro corazón está lleno del Espíritu, está lleno, déjeme decirle que la palabra fluirá y te encontrarás haciendo oraciones proféticas. Te encontrarás orando oraciones extrañas por cosas que ni siquiera tú te imaginas ni has visto. Y tú dices, pero ¿y por qué? ¿Por qué ora de esta manera? ¿Por qué estoy orando así? Porque es la manera que Dios hace. Es la manera que el Espíritu hace para obrar en cada vida. En el nombre de Jesús, si entendiésemos de verdad el poder de la palabra, maravillas serán hechas en el nombre de Jesús. Dios obra en cada vida. Dios obra en cada corazón en el nombre poderoso de Jesucristo y sea obrando. Padre, tu gloria se manifiesta. Tu poder se ha derramado, Señor. Ayúdanos. Necesitamos hasta una palabra para poder
pedir conforme a tu voluntad. Pedimos, pero no recibimos, porque las palabras que usamos no son las palabras aceptas delante de Dios. Si pusiésemos cuidado a nuestras oraciones y nos sentáramos y oráramos con todos nuestros sentidos entendidos en el cielo y la tierra, te digo que haríamos oraciones que tocarían el corazón de Dios de una manera como nunca antes. Como nunca antes. Señor, bajo el espíritu de tu palabra, hoy yo vengo bendiciendo cada vida. Hoy yo vengo bendiciendo cada corazón, Señor. Hoy yo vengo, Señor, Dios de gloria, manifestando el poder de la palabra. Bendición y gracia y misericordia sea derramada sobre cada vida, en el nombre de Jesús. Que en esta noche los corazones sean llenos, que en esta noche las vidas sean llenas, que en esta noche las vasijas sean llenas, Padre. Que la palabra, Señor, salga de nuestros corazones con el poder de irrumpir en cualquier circunstancia y situación que esté viviendo cada familia representada aquí, Señor, incluyendo mi familia, Dios amado. Ayúdanos, Señor Dios, a caminar en el poder de tu palabra, a manifestar el poder de tu palabra, Señor, y con el dedo de Dios declarar, Señor, tu palabra. Porque tu palabra es poder, Señor. Porque ella es salvación, Señor Dios, a mi circunstancia y a mi situación, Señor. Por lo tanto, tú harás en el nombre de Jesús que cosas sean hechas, Señor. En el nombre de Jesús. El verbo se ha manifestado, se ha hecho. El verbo se ha hecho en la vida de mi familia. En la vida de cada uno de los miembros de mi familia. Ese verbo que encarnó, ese verbo, esa palabra que encarnó, esa palabra irrumpa en el corazón de mis hijos, en el corazón de cada cónyuge, en el corazón de tus hijos, en el corazón de toda tu familia, en el nombre poderoso de Jesús. Y la gloria de Dios sea manifestada. Y la gloria de Dios sea derramada en tu casa, en tu familia y en tu vida. Y cosas tremendas empiecen a suceder. Yo hoy, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, declaro que la unción de Dios hoy ministra tu vida. Hoy Dios pone un carbón encendido en tus labios. Porque la palabra que sale de tu boca hoy es palabra de vida, es palabra de edificación, es palabra de salvación. Por lo tanto, empezarás hoy a orar con palabras de poder, con palabras de autoridad, y cosas serán hechas en tu familia, en tu casa, en tus finanzas, en el nombre de Jesucristo. Se ha hecho, Señor Dios de los cielos. Se ha hecho Dios Todopoderoso. Padre, ato todo espíritu de venganza en contra nuestra. Declaro que el espíritu de la palabra, Señor, es sembrado en cada corazón y fructificará abundantemente, y no será robada esa palabra que ha sido sembrada, sino que dará fruto abundante, y la gloria del Señor se manifiesta en el nombre de Jesús. Amén.